Bienvenidos a esta pequeña introducción sobre los materiales y los estilos del tatuaje. Este trabajo está realizado para el grado de Bellas Artes en el campus de Fuenlabrada. Está escrito por Nerea Valero Pulido y la locución está siendo realizada por Iván Yolba Marrero. Hemos dividido este tema en 6 partes. El primer parte son las máquinas, el segundo parte las agujas, el tercer punto son los formatos de las puntas de dichas agujas, el cuarto punto son los grips and tips, que mencionaremos posteriormente lo que son. El quinto punto son las fuentes de alimentación. El sexto y último son los estilos de tatuaje que pueden existir y una pequeña introducción a la historia del tatuaje. Para empezar vamos a ir hablando de las máquinas. Las tenemos de varios tipos. El primero es de bobina, es una máquina accionada por corriente mediante una fuente de alimentación con 2 bobinas. La mixta es una máquina que tiene doble uso tanto para líneas como para sombras y rellenos. Se puede modificar gracias a un carril en el tornillo de contacto, permitiendo uno u otro uso. La rotativa es una máquina accionada por un motor rotatorio. Debido a su movimiento circular, al movimiento circular que realiza la aguja, permite realizar un movimiento más preciso y más rápido, ya que no pierde tiempo en recuperar el golpe de acción. Suele estar conectada a un cable RCA, que es un cable utilizado en equipo de grabación de sonido. Las agujas. Tenemos 3 tipos de agujas. Tenemos 4 tipos de agujas, perdón. Las agujas RL, agujas de líneas, con medidas de 1 RL hasta 18 RL, con incrementos de 2 pasos, es decir, 1 RL, más 2 pasos 3 RL, 5 RL, 7 RL y así consecutivamente. Segundo tipo son RS, son agujas especializadas en el sombreado y en pequeños rellenos. Sus medidas abarcan desde el 5 RS hasta el 20 RS, en incremento de 2 pasos, como pasaba en el caso de las agujas RL. Agujas Magnum y Magnum redondas. Son agujas especializadas en rellenos. Están divididas en 2 tipos, las puntas rectas, que son las Magnum, y las curvadas, que son las Magnum redondas. Sus medidas son entre 5M y 45M, en incrementos de 2 unidades. Puntas planas, que son agujas especializadas en el sombreado. Son parecidas a las Magnum, pero con una sola fila de agujas. Sus medidas son de 6 a 9F. En incrementos de una unidad, perdón. Formatos de puntas. Existen puntas con diferentes tamaños y grosores, pero en 3 formatos. Ya hemos hablado antes del formato plano, ahora vamos a hablar de las redondeadas y de diamantes. Son 2 formatos muy estandarizados y son los más utilizados. La punta redonda son ideales para líneas y pequeños rellenos, aunque es la función de si va a ser para línea o para relleno dependerá del grosor de esta. La punta de diamante es una variante de la punta redonda y permite realizar una línea mucho más nítida, debido a que el vértice de la punta sirve de guía al tatuador. Grips and tips. Los grips and tips son básicamente los elementos que forman la estructura de la pistola de tatuajes. Este primer elemento que vemos aquí saltando es el grip. El grip es el elemento que le sirve al tatuador para poder sujetar la pistola. Existen de diferentes tamaños, grosores, tipos, formatos, que irán variando según el estilo, experiencia y gustos del tatuador. El siguiente elemento serían las tips. Es así como se denominan las puntas de los mangos de las pistolas. También los hay de diferentes tipos, formatos y tamaños, pero esto va a depender sobre todo del tipo de aguja que vayamos a utilizar. Los tubos, que es ese pequeño cacho que acaba de saltar. Los tubos, como su nombre indica, es la parte central de la pistola donde se introduce la aguja. Estos tubos donde se introduce la aguja pueden ir incrustados en el grip o pueden ir por separado. Fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación de las máquinas de tatuaje hacen todas lo mismo. Proporcionan corriente eléctrica a la pistola. Las diferencias entre unas y otras se pueden apreciar en cómo miden el amperaje. Por ejemplo, las máquinas analógicas o
clásicas, los amperios se miden en un display analógico que la potencia es indicada mediante una aguja. En el caso de los digitales, los amperios son indicados mediante una pantalla digital, lo que permite dar mayor precisión en el calibrado de la potencia. Las fuentes de alimentación Wi-Fi, además de poseer un display digital, no necesitan cables y se pueden regular de manera externa, a través de una red inalámbrica. Entonces, los estilos. Los estilos han ido variando según el paso del tiempo, al igual que el uso de los tatuajes y su impacto en la sociedad. En la década de los 50, donde más se podían ver los tatuajes eran en los marineros. Un buen ejemplo que puedes tener para entender esto serían los marineros con el tatuaje en el pecho. En la década de los 60 empezaron ya a ser asociados a ciclistas y a personas rechazadas por la sociedad. En los 70 al movimiento hippie, con elementos como por ejemplo el símbolo de la paz. En los 80 el rock and roll influyó mucho en el mundo de los tatuajes, debido a que un montón de artistas del rock and roll iban tatuados y sus fans los copiaban pues cada vez que los veía. En la década de los 90 empezó la moda de los tatuajes solares, las letras chinas y los diseños tribales. Los más típicos son los diseños tribales de los brazos y de las piernas. En los años 2000 destacaron un montón los tatuajes femeninos realizados en la parte baja de la espalda con diseños de mariposa y el símbolo del yin yang. Tenemos varios estilos, como el realista, con mucho detalle que intenta parecerse a la realidad, como su nombre indica, el old school, muy caricaturesco, con ilustraciones de los estilos de los años 50, 60 y 70, neotradicional con elementos muy parecidos a la old school pero con elementos ilustrativos más modernos, blackboard de carácter mucho más oscuro en el que trabaja principalmente blanco y negro, dotboard que se basa en el puntillismo, que son básicamente tatuajes a base de puntos, japonés con elementos de la cultura japonesa y mucho color, el tribal, pues como hemos mencionado antes, con figuras geométricas y simples, el acuarela con un acabado similar a la acuarela, el 3D donde el tatuaje intenta salirse o introducirse en la piel, el biomecánico donde el tatuaje intenta mimetizar elementos mecánicos con la carne mediante ilusiones ópticas, blanco básicamente son tatuajes de color blanco que está apenas utilizado. Tatuajes minimalistas, tatuajes con muy poca tinta, muy poco recorrido y de tamaño bastante pequeño, por norma general. Trash polka, un estilo mucho más sucio, más caótico, con muchas más manchas puestas en el tatuaje. Y el henna, similar al trash polka en términos de expresividad, pero mucho más ordenado y mucho más geométrico. En gráficas y tablas podemos apreciar varias curiosidades, como por ejemplo que no hay mucha variación entre hombres y mujeres a la hora que se tatúan. En algunos años, por algunas centenas ganan los hombres, por otras centenas ganan las mujeres. Sí que es cierto que destacan algunos años, 2013, 14 y 17, donde la diferencia muchas veces, 2013 y 2014 y 2015, donde la diferencia entre hombres y mujeres normalmente suele ser abrumadora, de varios miles, por lo menos según este estudio. Los precios de los tatuajes en distintas partes del cuerpo dependen de dos factores: de la complejidad de la superficie donde tatúes y de la cantidad de superficies que estés tatuando, siendo lo más caro la espalda, la pierna y la cara, siendo la cara lo más caro al ser la superficie mucho más compleja, seguido por la pierna, que pese a no ser tan amplio como la espalda sigue siendo más compleja que la espalda, y la espalda siendo lo más caro al ser increíblemente amplia. También podemos ver una clara relación entre un incremento de la edad con el número de personas tatuadas, es decir, cuanto más años tenga la persona, más probabilidades está de que tenga algún tatuaje, y donde más presencia de personas tatuadas podemos apreciar es en Madrid y en Barcelona. Esto deja entrever que el nivel económico suele favorecer el tema de que una persona tenga tatuajes o no, porque como hemos mencionado anteriormente, baratos no son. Esto se puede apreciar dado que las dos principales potencias económicas del país, Madrid y Barcelona, son los que tienen mayor porcentaje de tatuaje. Igual lo mismo pasa con la edad: cuanto más edad tienes, más probabilidades tienes de tener
mayor capacidad económica. Como conclusión, la técnica del tatuaje es una técnica que tiene muchos años, lleva en nuestra sociedad desde el neolítico casi, y siempre ha tenido muchas intenciones a la hora de ser usado, como por ejemplo intenciones religiosas, personales, autobiográficas. Entonces es una disciplina fascinante, maravillosa, increíblemente técnica y que la hace mágica por su carácter permanente. Nos quedamos con una frase de mi compañera que no ha podido redactar por problemas en la voz, la que dice que la piel es como un diario, vive y escríbelo, donde le da importancia, le da ese protagonismo a ese carácter de autobiográfico del tatuaje, de poder utilizar tu cuerpo como un diario de experiencias que hayas vivido. Y poco más, esto